Buenos días, amados hermanos. Quiero en esta mañana saludar al pastor general de la iglesia, el pastor Faustino Lucano. El Señor me dio un privilegio de poder conocer al pastor, también a su amada esposa, la directora del Instituto Bíblico, la pastora Alejandra Santa Cruz. Y también me siento dichoso de haber podido conocer en estos días al pastor Félix Palomino, y también gracias a Dios por su esposa Mercedes Linares, y gracias a ustedes. Yo no me siento extraño aquí, me siento en familia porque somos de Asambleas de Dios. Amén. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Gloria al Señor. Cuando recibí la invitación para venir por acá y traer un mensaje en esta graduación, estaba orando: Señor, ¿qué les puedo compartir a mis hermanos que se van a graduar, que se han esforzado en estudiar durante estos años, han invertido? Porque no es un gasto. Gasto es, usted va a una pollería, gasta 70, 80 soles ahí y mañana ya no hay el pollo, ¿sí o no? Ya no hay el pollo. La Biblia dice que se va a la letrina, pero lo que estudiamos, eso queda, ¿sí? Toda la vida, y todavía para compartir con la familia, con nuestros hijos. Eso es maravilloso. Jeremías capítulo 1. El Señor me guió a este pasaje y quiero empezar, gloria al Señor, con la primera parte, y mientras voy exponiendo voy a seguir leyendo unos versículos más. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías, si me acompañan: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana te pido que, Señor, nos ayudes. En esta mañana queremos ir a tu palabra. Queremos, Dios mío, meditar un momento, estudiar esta palabra para poder aplicar a nuestra vida. Pero te pido, Señor, que no sea un mensaje más, sino sea tu palabra viniendo del cielo a nuestros corazones. Que no sean mis ideas, tampoco mis pensamientos, sean tu palabra. Porque lo que viene del cielo es una palabra especial. Es una palabra que trae revelación ante nuestros ojos, ante nuestro entendimiento, y cambia y transforma nuestro corazón. No queremos un mensaje más queremos tu palabra. Que nos hables en este día. Que puedas hablar a cada uno de mis hermanos que están aquí por graduarse. Que los des una palabra y que ellos, Señor, al ser graduados, ellos entiendan para qué les has llamado a prepararse, Señor. Solo quiero ser un instrumento, quiero ser tu boca, tus ojos, tus manos, tus pies. Quiero ser tu corazón en esta mañana, Señor, que puedas usarme, Padre, y puedas poner autoridad y unción en mí, Padre, porque sin ti no soy nada, sin ti no puedo hacer nada, sin ti, Señor, estoy faltado. Pero esta mañana sé obrando, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le damos nuevamente un fuerte aplauso al Señor. Le puse como título a este mensaje el llamado a servir al Señor. Amén. El llamado a servir al Señor. Es interesante cuando Dios nos llama.
Un verdadero ministerio no empieza con el hombre, empieza con Dios. Amén. Porque nosotros mismos no nos llamamos. Por nosotros mismos no escogemos el ministerio. Es Dios que escoge por nosotros. ¿Cuántos de los que son pastores ahora, hablo en los diferentes sitios, diferentes iglesias, he escuchado decir: yo nunca pensé ser pastor? Y algunos hasta dicen: yo no quise ser ni pastor. Pero fue Dios que les ha llamado. Honestamente, yo nunca pensé ser un pastor, mucho menos ser un docente en los seminarios. Porque cuando estaba en el colegio no le puse mucho interés a la literatura y tenía muchos problemas yo con la ortografía y tenía vergüenza hasta de escribir una carta. Les da mi corazón. Por favor, ahí no le transmitan a todo el mundo, acá nomás. Y tenía hasta vergüenza de escribir hasta una carta porque era tan malo en mi ortografía. No sabía ni dónde poner una coma, ni cuándo poner un punto y coma, ni cuándo poner dos puntos, peor entre comillas, peor entre paréntesis, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy el Señor me permitió escribir más de 100 materiales ya. Pero no es por mí, es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia que Él me llamó a ser pastor. Cuando yo miro mi pasado, porque yo me convertí a los 16 años y medio, pero a partir de los 13, 14 años, yo estaba frecuentando, 14, 15 años, como tenía un poquito de tamaño, ya estaba frecuentando las fiestas. Mi papá tomaba y él me decía: hijo, anda con tus amigos. Anda, me decía. Me daba mi propina porque yo le ayudaba también a él. Y yo iba y ya estaba aprendiendo a regresar en las madrugadas borracho a mi casa teniendo 15, 16 años. ¿Sí? Mi papá me decía: tienes tu cuarto, hijo, si quieres trae tu chica ahí. Pero mi mamá ya había conocido la palabra. Cuidadito, me decía. O sea, tenía el permiso de mi papá, pero no de mi mamá. Y, o sea, les digo esto porque yo no caí pastor del cielo. No, fui un pecador. Estaba conociendo el mundo, pero vengo de un hogar disfuncional. Y Dios, teniendo 16 años, puso hambre y sed en mí. Agradezco mucho a mi madre, aunque ella, cuando yo conocí al Señor, ella estaba apartada del Señor. Había conocido antes al Señor, pero su error de ella, separándose de una pareja, conoció a lo que es mi papá. No, ya falleció. Y mi papá no era creyente, entonces ella se unió en yugo desigual. Y mi papá no quería saber nada de las cosas de Dios. No quería saber nada de las cosas de Dios. Y no quería que vaya a la iglesia. Y mi mamá dejó de ir a la iglesia. Pero lo que no dejó mi mamá es de orar. Y yo le escuchaba siempre orar. Y en una de sus oraciones ella decía: Señor, mis hijos están creciendo, ten misericordia de ellos. Y lloraba. Son muchas veces que yo le escuché llorar a ella. Lloraba en las madrugadas: mis hijos están creciendo, Señor, ten piedad de ellos. Y yo creo que cuando llegué a tener 16 años y empecé a tener hambre y sed de Dios, y no creo que fue una casualidad, Dios estaba escuchando la oración de mi madre. Ni siquiera estaba casada mi madre. Yo soy producto de una relación de fornicación. Y esa es otra cosa que yo digo: Señor, ¿cómo me llamaste al ministerio si yo vengo de una relación que ni siquiera se casaron? Después se separaron. Si hubiera estado en el Antiguo Testamento, yo no hubiera reunido esos requisitos, porque ahí no se permitía, tenía que ser de la línea de Aarón. Pero en el Nuevo Testamento le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque estoy en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes también? Amén.
Me siento más pecador que ustedes, hermano. Y fue la gracia de Dios. Y así llegué a conocer al Señor. Conocí a Cristo, pero antes de conocer a Cristo tenía una hermana testigo de Jehová. Y ella me empezó a hablar de su grupo. Y yo tenía hambre y sed de Dios. Y ella buscó un hermano de su iglesia y le envió a la casa para que me hable. Yo tenía hambre y sed de Dios. Y yo le empecé a escuchar a aquel hombre. Me regaló literatura, me regaló Biblia. Y ya no sé cuánto tiempo, pero varias semanas iba a la casa. Yo era un joven de 16 años. Y me dice, te invito a la iglesia. Yo le dije sí, porque quería yo conocer a Dios. Un día quedé un domingo para ir a su iglesia y faltando media cuadra, es como decir, llegué a la esquina y yo vi la iglesia, pero algo me detuvo. Si no hubiera sido un testigo de Jehová con mi maletita, no sé si me hubieran recibido para acá, no creo, ¿no? Y algo me detuvo. Yo no sabía qué, pero fue Dios. Regresé a mi casa porque estaba como a 3 cuadras de mi casa esa iglesia. Y mi mamá estaba descansando. Y yo le dije, mamá, fui a la iglesia de mi hermana, me invitó, yo quiero servir a Dios, pero no sé si estoy tomando una decisión correcta. Y mi mamá, como estaba apartada, antes asistía a una iglesia, y me dijo, hijo, te aconsejo que vayas a esa iglesia, porque me dio algunas cualidades de la iglesia, en la cual oraban, ayunaban y el poder de Dios se movía allí. Y ya le dije, mamá, me parece que fui un martes y llegué hora y media, porque no pregunté. Estaba espere y espere ahí hasta que abran. Y entraron algunos hermanos y entré. Y la iglesia estaba llena. Después llegué el jueves y la iglesia estaba llena. Ahí llegué una hora antes, un poco temeroso, no pregunté a qué hora empieza, porque no tenía ni reloj en ese momento. Y llegué el sábado, porque había como 6 cultos a la semana en la iglesia, ¿no? Y entonces, y un joven se me acerca y me dice, joven, me dice, te estoy viendo que estás viniendo a la iglesia y quieres entregar tu vida a Jesús. Yo le dije sí. Entonces hizo la oración del pecador ahí. Y yo me sentí muy feliz esa noche. Muy feliz. Regresé a casa como que si un inmenso peso cayó de mí. Me sentí feliz. Me sentí muy feliz. ¿Qué había pasado en esa noche? El Señor me había regalado el nuevo nacimiento. En ese momento uno no entiende, ¿cierto? Uno no entiende qué está pasando. Porque yo sentí, hermanos, de verdad. Miraba el cielo y miraba distinto a lo que miraba antes. Y le doy gracias al Señor. Y como en la iglesia ayunaban y oraban constantemente, la iglesia estaba muy ferviente. Y había hermanos que salían al aire libre, a la plaza, a testificar. Me sacaron inmediatamente. Al mes yo estaba ya dando mi testimonio. El líder me dijo, prepárate, vas a dar tu testimonio. No había mucha costumbre en mí pararme así en público, así que lo di, pero medio temblando. Eso es normal, ¿sí o no? Cuando uno no tiene casi esa costumbre. Y a los 3 meses el líder me dijo, vas a predicar, me dijo. ¿Y qué voy a predicar? Ahí me dijo, aprende estos versículos, me dijo. Y aprendí, fui a la huerta y ahí lo predicaba a las plantas y les llamaba al arrepentimiento. Y ninguno de ellos se arrepentía. Sí, así. El líder me dijo, entra a tu cuarto y ahí predica, ensaya. Así que había cuadros en mi cuarto, ahí predicaba, les llamaba al arrepentimiento, lo cual tampoco se arrepentía. Y así me ejercité. No era un discipulado ni una escuela teológica. Ustedes tienen un gran privilegio. Y 3 meses me sacó, ¿verdad? Predica. ¿Para qué me sacó los 3 meses? De ahí ya no quise parar ya.
Con el líder, sin líder, iba afuera. Aunque sea 2 o 3 hermanos iban, uno agarraba el bombo, otro la guitarra, otro la pandereta y salíamos a predicar. Y llevábamos gente a la iglesia. Le gustaba eso a mis pastores. Bueno, a todos los pastores les encanta eso. Porque no queremos en la iglesia solo hermanos que sean de familia Miranda, ¿no? Peor familia Contreras, ¿no? Que solo contradicen y miran. Entonces, a los 4 meses de convertido, me dice: vas a predicar en la iglesia. Wow, 4 meses de convertido. A los 3 meses me bauticé. A los 4 meses, ¿para qué me dieron, hermanos, parte en la iglesia? De ahí ya no quería parar. Quería que si es posible todos los días me inviten a predicar. Ese día ayuné, oré, Dios me usó. El diácono que estaba allí vino: hermano, te felicito, Dios te usó en la palabra. Yo tenía 4 meses de convertido. Ni siquiera había llevado discipulados. No había eso de escalera de discipulados antes. Solamente había, no sé si recuerda, pastor, el jueves en mi iglesia era estudio. Eso aprovechaban. Y la escuela dominical. Ajá. Y a los hermanos, a los 2 años el Señor me llama al ministerio de convertido. La primera iglesia, un anexo, el Señor me entrega. Y gloria al Señor. Y pastoreé 4 años sin haber ido a un instituto bíblico. Pero mientras yo pastoreaba, sentí la necesidad de prepararme, porque ya me habían presentado a un grupo de pastores. Había pastores que habían estudiado en La Molina, en Lima, otros en Argentina, otros en Estados Unidos. Y frente a ellos yo me sentía don nadie, me sentía. Y decía que no me den parte para predicar porque van a escuchar mis herejías, decía. Y tenía temor. Y cierto, ¿no? Cuando uno carece de preparación, porque es una gran responsabilidad predicar la palabra, porque hay que hacerlo bien. La Biblia dice: no, preséntate a Dios como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Y yo tenía vergüenza. ¿Por qué? Porque me faltaba aprender mucho. Me faltaba aprender teología, aprender a hacer los mensajes, aprender a interpretar la Biblia, en fin. Pero agradezco a Dios que el Señor me abrió. Después de 4 años de pastorear, Dios me permitió ir a un instituto bíblico en ese tiempo. Ya después Dios me permitió otras escuelas bíblicas, prepararme. Pero es muy importante prepararnos, porque no podemos justificar si Dios nos llama. No necesito prepararme. No, al que Dios llama, Dios permite prepararlo. Cuando Dios llama a una persona, le permite prepararse. Y la preparación son en 2 aspectos. La preparación es en nuestro carácter. Toda persona que va a servir a Dios en algún ministerio, o aunque sea en el liderazgo, necesita ser preparado en su carácter. Porque ¿cómo venimos del mundo? Preparaditos, santitos, buen carácter, obediente, ¿sí? Pacientes. No, venimos mañosos, venimos del mundo, ¿sí o no? Venimos con malas costumbres, venimos con malos hábitos, venimos con un carácter terrible. Bueno, acá no, eso he visto en otras iglesias, ¿no? Y los nuevos son los que le sacan cana a los pastores a veces, hermanos. Había una hermana en mi iglesia, ella era catedrática en la universidad y estaba en su primer amor. Teníamos el culto así en la mañana, teníamos a las 12:30, a veces a la 1. Pastor, 5 minutitos, me decía. Esos 5 minutos eran 2 horas, hermanos. Y tenía costumbre, ya terminaba con pastor, 5 minutitos, pastor. Y cuando se ponía a conversarme, cualquier cosa, me contaba de su tatarabuelo, bisabuelo, lo que a mí no me interesaba. Perdóname lo que les digo eso. Me entretenía y yo estaba de hambre, ¿no? Y un día le dije: hermana, por favor, si usted me dice 5 minutos, pero en realidad no son 5 minutos, son 2 horas, 1:30. Por favor, quiero que sea 5 minutos. Y se molestó la hermana. No, pastor, usted no me quiere, usted ya no me quiere atender. Seguro a otras personas ya usted lo está atendiendo. Entendemos a los nuevos, ¿cierto? Se enojó la hermana.
Pero imagínense, no, si usted dice 5 minutos, tiene que ser 5 minutos. Pues ¿para qué lo va a robar 2 horas y estar contando ahí su pollito, su chanchito, cuántos? Eso no viene al caso, mi hermano. Pero hay hermanos así que le roban el tiempo. Aquí no se preocupe, eso en otras iglesias así. No, aquí son perfectos casi ya. Y así, mis hermanos, ¿no? Y entonces les digo que el Señor me llamó, permitió que me preparase. Y es muy importante porque les decía, cuando Dios llama, Él permite que seamos formados en nuestro carácter y luego teológicamente. Es muy importante porque para ser profesor, ¿se prepara o no? Para ser médico, para que sean enfermeros, ¿sí? Imagínense que alguien que quiere ser profesor y vaya a la universidad. Señor, yo quiero aquí enseñar en la universidad. ¿Qué le van a decir? ¿En qué universidad estudió usted? A ver, muéstrame sus papeles, su hoja de vida. No, yo no estudié, el Espíritu Santo me está guiando para enseñar aquí. Le dice, ¿qué tiene, Señor? ¿Está loco o qué cosa? No, el Espíritu Santo me está guiando. Usted no puede ir así. Usted tiene que ver. ¿Y cuánto más? Mira, el médico hace un buen trabajo, el enfermero hace un buen trabajo, el arquitecto hace un buen trabajo, pero los que somos llamados al ministerio hacemos un trabajo trascendental que es eterno, no es temporal. Porque nosotros estamos llevando gente ¿a dónde? Al cielo. Amén. Estamos llevando gente al cielo. El arquitecto no lleva gente al cielo. El médico, por más que sea preparado, no lleva gente al cielo, al menos que sea cristiano. Pero los pastores, los ministros, estamos llevando gente, estamos rescatando gente del infierno para llevarlo al cielo. Entonces nuestra tarea es trascendente, es importante. Y necesitamos, hoy en día han abundado las sectas en el mundo. Es impresionante cómo y aparecen ahí falsos, aquellos que se hacen llamar hasta Cristos, unos desquiciados que son. Pero nosotros estamos preparando gente para el Señor. Entonces tenemos que ser responsables en nuestra preparación, poder dar lo mejor a nuestra gente, poderles darle una sana doctrina a nuestra gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso les conté como un modo de introducción. Gloria al Señor. Cuán importante es responder a ese llamado que Dios nos hace. Entonces le decía que ese llamado no empieza por nosotros, empieza por Dios. Dios ha tenido gracia. Imagínese, Pablo, según el Antiguo Testamento, nunca hubiera podido ser también un predicador, porque era asesino el hombre. ¿Sí? La samaritana nunca hubiera podido ser una misionera. Según la tradición dice que esa mujer se dedicó a las misiones y murió en el reinado de Nerón. Y ella tuvo 6 maridos, imagínense. Pero gracias a Dios por la gracia del Señor. Amén, hermano. Hay una hermana que es pastora ahora. Ella llegó a tener 8 hombres al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y cuando se entregó a Cristo, siguió teniendo 2 esposos. Y el pastor le dijo: tú no puedes seguir con 2 esposos, hermano, con 2 parejas. Tienes que elegir uno. Y ella se puso a orar: ¿con quién me quedo, Señor? Y encima Dios los llama todavía al ministerio. Le ganó a la samaritana. Esa es la gracia de Dios. Claro, pero eso no es para abusar de la gracia del Señor. Quiero compartirles algunos puntos de este llamado que Dios nos hace en base a Jeremías. En primer lugar, el llamado ministerial comienza en Dios. El primer versículo dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Wow. Aquí vemos el llamado es una iniciativa divina. Jeremías no buscó primero a Dios, Dios le buscó. La palabra del Señor vino a él, vino a sus oídos. Gloria al Señor.
El llamado tiene raíces eternas. El Señor le dice: antes que te formase, antes que estuvieses en el vientre de mamá, yo te conocí. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es eterno. Nosotros venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. ¿Cómo así, pastor? Porque antes que Dios nos formase en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había diseñado en su corazón y en su mente. Porque dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso no significa que somos una casualidad. Nosotros no escogimos, los padres, nosotros no escogimos: yo quiero que mi papá sea Tiburcio y la hermana Pancracia. No. Nosotros no escogimos eso. Nosotros no escogimos: yo quiero nacer en Perú, o sí, o en Escocia, o en Italia. No, Dios escogió que íbamos a nacer en Perú, y gracias a Dios por Perú. Nosotros no escogimos, hermanos, el tamaño, los colores de ojos. Yo le dije: Señor, yo quiero ojos celestes, Señor. Otros hubieran dicho verde, otros hubieran dicho blanco de repente. No. Nosotros entonces no escogimos nuestros apellidos, nosotros no escogimos nuestro color, nuestro tamaño. No escogimos, fue Dios que escogió. Y gracias al Señor. ¿Cuántos están contentos de ser de Perú, y los que son de Tacna, y los que son de otros lugares? ¿Cuántos están contentos? Un fuerte aplauso al Señor. Antes que te formase, yo te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Jesús, ¿no? Imagínate que el Señor te dice: ¿es de Jesús? Sí, Jesús. Betty, Beatriz, no, antes que estuviesen en el vientre de mamá, yo te conocí, dice el Señor. Eso es algo tremendo. ¿Y por qué Dios dice así? Porque Él es omnisciente. Él sabe todo. Él viene de la eternidad. No tiene principio ni fin. Él es eterno. Ni siquiera el diablo tiene ese atributo, ningún ser humano. Dios tiene ese atributo. Por eso nuestro Dios es grandioso. Aleluya. Antes que te formase en el vientre. Y a todos nos dice el Señor de esa manera: antes. O sea, no somos producto de la casualidad. Les dije que yo nací de padres que no se casaron, pero aún así no soy una casualidad. Ya estaba en el propósito de Dios que iba a venir, no de esa manera, pero aún Dios utilizó esa situación de mis padres. Pero yo estaba diseñado que iba a estar en este mundo. Yo estaba diseñado que iba a ser un pastor, que iba a ser un docente, un hijo de Dios. Yo estaba diseñado, aleluya, alabado sea el Señor, hermanos. Eso es maravilloso. Así que no te avergüences de la familia que viene, de los padres, del lugar donde naciste. No te avergüences. No te avergüences del apellido. Si tu apellido es Tiburcio, de repente, no te avergüences de ello. Lo importante es que fuiste diseñado por Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado: fuimos diseñados por Dios. Aquellos que creen que vienen del mono, ellos serán mono, pero no nosotros. A ver, mírale a tu hermano si tiene rabo. ¿Tiene? Entonces no es del mono. ¿Sí? Gracias a Dios que no son, o alguien tiene rabo por ahí de repente, no, gracias a Dios que no venimos del mono, somos creación. Y dice: y antes que naciese, le dice el Señor a Jeremías, yo te conocí. Jeremías está viviendo en un tiempo donde había mucha rebeldía, mucha desobediencia en el pueblo de Israel. Había corrupción. Tomaron el templo como amuleto y decía: mientras el templo esté con nosotros, nada nos va a pasar, así que andemos como queramos. Y eso es malo.
Y Dios le llamó en un tiempo donde había mucha apostasía y él tenía que ser el hombre de Dios. Pero no es fácil ser un predicador en un tiempo difícil. Pero Dios empieza diciéndole quién es Él. Porque cuando Dios nos quiere usar, Él nos va a decir quién somos nosotros, para saber de dónde venimos, qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Aleluya. Eso es importante. Porque cuántos predicadores hoy en día están cayendo, cuántos predicadores por montones están abandonando el ministerio, mayormente en otros países, porque no han entendido quién les llamó, no entendieron cómo es su hacedor, no entendieron. Pero es importante entender esto. Es importante porque no es el hombre que nos está llamando, no es una institución secular que nos está llamando, no es el Estado, no es una religión, es Dios mismo. Y Dios empieza diciendo: no es que te conozco ahorita, te conozco desde antes, porque yo soy tu diseñador. Dios es el arquitecto de arquitectos, porque antes de hacer una casa, primero se hace ¿qué? El diseño. Y nosotros venimos de un diseño. Dios nos ha diseñado en la eternidad. No es que dijo que aparezca María, que aparezca José, que aparezca por ahí Ernesto. No, Dios nos diseñó con detalle. Somos los detalles de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y el llamado incluye separación. Una vez que Dios le dice a Jeremías que le conoce y que le tuvo en cuenta y que él le diseñó, Dios le hace un llamado y le dice Dios: y te santifiqué. Esta palabra lo que significa es te aparté para un propósito exclusivo. La palabra te santifiqué, reitero, significa te aparté para un propósito exclusivo. Wow, mira, hermanos, ya Dios sabía. Él permitió que crezcamos, pero ya Dios decía: a este le estoy escogiendo, a este le estoy separando. Cuando ya tenga cierta edad y cuando yo quiera usarlo, lo voy a hacer, porque ya lo separé. Y Dios permite que nos pase y pasemos un proceso en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y aún ahí Dios nos va formando. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Gloria al Señor. Amén. Mi padre era agricultor y yo le ayudé. Y me hacía trabajar bastante. Y está bien, porque en el ministerio se trabaja bastante también. Aún Dios estaba ahí. Después mi padre se volvió negociante y también me metió allí. Negociaba animales, compraba y vendía, y me llevaba 6 días de camino. 6 días teníamos que caminar para traer esos animales, porque no pagaba carro para traer. Y 6 días caminando siendo un adolescente. Pero aún Dios estaba usando eso, porque decía: cuando estés en el ministerio también vas a caminar. Y yo recuerdo como empecé a los 18 años. Yo empecé en el nororiente del ministerio. Yo no soy arequipeño, pero amo Arequipa. Ya estoy como 25 años ahí. Yo soy del departamento de San Martín. Nací en Moyobamba. Y recuerdo cuando empecé el ministerio allí, el pastor me decía, y empecé como docente también ahí, me decía: vas a ir a enseñar. Y agarraba mi mochila e iba por los cerros caminando 6-7 horas con mi mochila. Yo contento. Si me encontraba un tigre, por ahí un león, bueno, ya había aprendido a luchar. Un cabezazo, y estaba aprendiendo karate también. No, es una broma. Y así contento ahí, hermanos, con mi mochilita. Y a veces llegaba unos cerros que subía la justa y me echaba ahí para descansar un rato y nuevamente seguir. Así. Gloria al Señor. Cuando uno está en la ciudad es mucho mejor, carro de aquí para allá. Pero en ese tiempo no había carreteras, solamente había caminos así, de caminos trochas, como lo dicen, hermanos.
y solamente caballos, burros iban por ahí. A veces los hermanos por ahí cuando se enteran, porque el director decía, pueden unirse las iglesias, necesito 20 alumnos y llevamos el instituto bíblico allá. Y los hermanos, amén, decían, pero yo pagaba el pato en ir por ahí a enseñar. Había barro, de todo, llovía, pero agradezco al Señor, así Dios me ha ido formando también. Pero le digo que con mi papá ya había aprendido eso. Pero en el Señor lo hacemos felices. Por eso Dios necesita a los jóvenes también, porque ellos están llenos de energía, están llenos de vigor. Gloria a Dios, porque hay que llevar la palabra a todo lugar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Te santifiqué, te aparté para un propósito exclusivo. No se puede ejercer un ministerio verdadero viviendo una vida común. Dios tiene un propósito especial. No lo sabemos. Hay hermanos que empiezan estudiando el instituto bíblico y no saben por qué están estudiando. Pero no se preocupen, Dios va a ir confirmando también a ellos. Y sabe, y el Señor le dice a Jeremías, le sigue diciendo, y te di por profeta. Y este define su propósito específico para que el Señor le santificó, para que el Señor le apartó. Desde cuando estaba en el vientre de su madre, el Señor ya le estaba apartando para un propósito específico. Pero le dice, ese propósito específico, te llamé para ser profeta. ¿Para qué el Señor te está llamando? Yo no creo en la casualidad. Yo no creo que perdiste el tiempo 3 años estudiando. Yo no creo eso. Dios te ha llamado, Dios te ha impulsado a prepararte, pero con propósito. Él quiere utilizarte. Pregúntale al Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Porque si estudiaste por estudiar, yo no sé por qué, pastor, y yo no quiero servir al Señor, perdiste tu tiempo. Dios tiene propósito. Te santifiqué para que seas profeta. Yo les digo, hermanos, yo tenía esa pasión de predicar el evangelio, pero nunca pensé que iba a ser un pastor. Un día estaba predicando en mi iglesia un domingo, y la iglesia era más o menos como hasta el otro lado de la pista, así. Y estaba llena la iglesia, y prediqué. Y un hermano que nos estaba visitando de Lima, ahí a la iglesia, me escuchó, y al final del culto me dijo, hermano Américo, me dijo, porque escuchó mi nombre. Tenía 17 años. Tú vas a ser pastor, me dijo. Tú vas a ser pastor. Y yo le dije, hermano, no te burles de mí, por favor. Vas a ser pastor, me dijo. No te burles, hermano, de mí. Le digo, no te burles, hermano. O sea, yo le tomé, literalmente lo tomé como una burla, porque yo no pensé. Y que no quería que escuche mis pastores. No va a ser que el pastor me siente, no más me den parte de la predicación. Entonces yo tenía más o menos eso. Y hermanos amados, y me dijo, no me estoy burlando, me dijo. Te estoy diciendo lo que pero yo le dije, ¿por qué me dices que yo voy a ser pastor? Te escuché predicar y no es común esa forma de predicar, me dijo. No es común. No sé cómo me escuchó, pero me escuchó. No sé, pero hay algo especial en ti, me dijo. Hay algo especial. Y dicho y hecho, al año yo estaba frente a una iglesia y él me visitó. Y él me dijo, ¿recuerdas lo que yo te dije? Sí, pero yo pensé que era una burla ahí. Pero no obstante, cuando estaba también en ayunos, Dios utilizó, hermana, y recuerdo que una ocasión, hermana, mientras estábamos ayunando 3 días, ella empezó a profetizar y me dijo después, hermano Américo, yo te vi con una túnica blanca y muchas ovejitas blanquitas a tu alrededor. ¿Está claro eso? Y aún así todavía y la hermana me dijo, parece que Dios te va a llamar al pastorado, me dijo. Y fui a otro sitio a predicar y lo mismo casi me dijeron. Pero hubo una noche donde el Señor me mostró claramente algo. Yo estaba en un lugar y me acerqué a un templo.
y estaba mirando de afuera, y el templo era blanco, había nube espesa en el templo. Y yo miraba de afuera y un ángel salió del altar volando y se me acercó. Yo estaba afuera y me dijo: ¿quieres entrar? Yo le dije sí, y me agarró de la mano y me trajo de la puerta volando sobre las bancas, había una nube espesa, y me trajo a un altar y me dijo: lee ahí. Había un altar así como de mayólica, y había unas letras así que yo no entendía, como hebreo, como griego, así. Y yo le dije: no entiendo. Y luego me sacó. Yo no entendí, pero al poco tiempo el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Pero no entendí que esa visión también era que el Señor me estaba llamando para su ministerio. Es decir, me confirmó de varias maneras. Pídele confirmación: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? El Señor me confirmó para ser pastor, y luego el Señor me confirmó también que me estaba llamando a la docencia. Ya tengo como 26 años enseñando en seminarios, pero no pensé. Si uno es fiel al Señor en un ministerio, Dios te puede sumar a otro. Recuerdan que Esteban y Felipe empezaron como diáconos y después resultaron tremendos evangelistas. Una noche, mientras estaba orando en la madrugada, el Señor me dio una visión, y llegué a una iglesia y me recibió el pastor, me hizo pasar a su casa. Y me dice: pastor, en estos días que usted va a estar predicando aquí, no solamente vas a predicar como pastor, aquí vas a predicar como evangelista, como profeta, no sé qué más me dijo. Y yo me quedé pensando: ¿qué? Dije: yo soy pastor, pero ¿por qué me dijo así? Y luego, cuando voy a la escritura, el Señor me confirmó. Así como Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Timoteo no era evangelista, él era pastor, pero a veces viene la unción de evangelista y el pastor resulta predicando como evangelista. Eso está bueno, hermano. Y lo que me dio a entender el Señor, si quiere aplaudir, aplaude al Señor. Y lo que me dio a entender al Señor: hay veces que la iglesia no me necesita como pastor, me necesita como un maestro. Pero hay veces que la iglesia no me necesita como un maestro, me necesita como un evangelista. Dios me usó muchas veces como evangelista, hasta que el presidente de Arequipa un día me dijo: tú eres evangelista. Y yo no soy, pero mira, cuando tú predicas se convierte la gente, me decía, porque me gusta predicar en las campañas evangelísticas. Y al final dije: bueno, Señor, si quieres dame el ministerio. Amén, yo quiero también ese ministerio. Pero aunque no seamos, Dios nos usa también. ¿Cuántas veces he llegado a la iglesia y no he pensado, el resultado profetizando, hablando de cosas, y el pastor me dijo: tú eres profeta? No soy profeta, pero ese día Dios me usó como un profeta. Hay que dejar que Dios nos use. No siempre cuando uno tiene el ministerio, pero Dios va a derramar, porque es de acuerdo a la necesidad del pueblo. Pero empieza por algo. Te llamé para que seas profeta. Para que seas profeta. ¿Para qué el Señor te está llamando? ¿Te está llamando para ser pastor, un maestro, un evangelista? Hay 3 llamados cuando se habla del servicio al Señor. Hay un llamado general. Todos estamos llamados a servir, ¿cierto? Todos estamos llamados a servir. Nadie se excusa. Todos estamos llamados a servir. Pero hay un llamado también ministerio, que es un llamado parcial. Así como Jesús preparó a los 70 y les mandó de 2 en 2, pero no estuvieron todo el tiempo. A veces Dios llama a medio tiempo. Hay hermanos que tienen su trabajo. Amén, Dios los llama: quiero que me sirvas 2 horas, 5 horas, o medio tiempo del día, ¿no? O mediodía, que me sirvas en el ministerio. Te puede el Señor allí ponerte frente a una célula, un anexo, no sé, te puede poner. Hazlo, responde al Señor, porque es el Señor que te va a llamar, te va a poner, te va a delegar. Y cuando eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Hay muchos así que yo conocí ministros que el Señor los llamó
no dejaron inmediatamente su trabajo por su familia, porque la iglesia muchas veces es pequeña, es un anexo, es una célula, todavía no pueden sostenerlo económicamente. Pero a medida que va creciendo, si Dios te llama, te va a respaldar, va a hacer que tu iglesia crezca, gloria al Señor, y te puedan sostener económicamente. Y cuando ya te sostienen económicamente, poco a poco vas a ir dejando ese trabajo para que te puedas dedicar como los 12 que estaban en un tiempo completo. Dios está pidiendo, Dios quiere en estos tiempos también obreros a tiempo completo. Pero no podemos sacrificar la familia por el ministerio, porque después de Dios está la familia, no la iglesia, no el ministerio, está la familia. Porque Pablo dice: el hombre que no provee a su hogar es peor que un necio. Pero cuando tu iglesia va creciendo o alguna iglesia te llama, quiero que seas parte del ministerio, pero te vamos a reconocer, puedes dedicarte a tiempo completo allí. Dios es un Dios de orden, no hay que alocarnos tampoco en el ministerio. Uno aprende esto con el tiempo. Por la gracia de Dios, yo he pastoreado más o menos 9 iglesias. He sido 4 veces como pastor, así, ¿cómo se dice? Pastor asistente. Y he sido como 4 veces también pastor así general. Actualmente estoy pastoreando una iglesia que levantamos con mi esposa en Arequipa. Pero ha sido bueno todo ese tiempo, porque uno aprende. Es muy diferente ser un pastor general que ser un pastor asistente. Cuando eres un pastor asistente requiere mucha humildad, porque tienes que sujetarte, tienes que seguir la visión del hombre o la mujer de Dios. No puedes interponer, no puedes ahí, hermanos, poner tu propia visión. Tienes que trabajar bajo la visión de los pastores. Porque cuando el copastor, el pastor asistente, hermanos, ya quiere allí imponer su visión, ya, y el pastor tiene otra visión, ahí se genera una división, y eso no es bíblico. Bueno, eso pasa en otras iglesias, aquí no se preocupen. Amén, hermanos. Entonces Dios le dice: te di por profeta. Y el llamado produce un temor en el corazón humano. ¿Y cuál es la respuesta de Jeremías? Él dice: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Produce temor. Él no era un niño. Jeremías tenía como 17 años. ¿Era un niño? No lo era, tenía como 17 años. Pero ¿qué es lo que está tratando de decir la Biblia aquí? Que le asombró, tuvo un temor. Por eso cuando el hermano a mí me dijo: tú vas a ser pastor, o sea, a mí me dio miedo. Yo le dije: no te burles de mí, hermano, porque yo entendí que el llamado al Señor no es cualquiera, que el llamado al Señor es algo sagrado. El llamado de Dios es un llamado divino. Yo le dije: hermano, no te burles de mí. Jeremías respondió de otra manera: soy niño. Y a veces eso es bueno, porque quien no tiene reverencia ante el llamado del Señor, puede ser que no esté siendo llamado. Puede ser que no. Soy niño. Él se siente incapaz. Como decir: soy joven, Señor, ¿qué voy a decir ante el sacerdote, ante el rey? Porque en ese tiempo el llamado era algo tremendo. Para ir hacia el rey, como profeta tenía que ir al rey a profetizarle, tenía que ir al sacerdote, al sumo sacerdote, es decir, a Raimundo y a todo el mundo. Hermanos, él se sintió con falta de elocuencia, con falta de experiencia, con falta de madurez. De 17 años, de hecho, que una persona no está tan maduro, tiene que pasar su proceso todavía. Por eso la Biblia dice que en los jóvenes está la experiencia, pero en los adultos está la madurez, la sabiduría. Moisés, cuando fue llamado por Dios, ¿qué dijo? Señor, soy torpe de lengua, soy ¿qué está? Tartamudo. No era tartamudo, pero él se sintió tartamudo. Muchos piensan literalmente que él era tartamudo, pero Moisés no era tartamudo, sino que en ese momento dice se sintió incapaz el hombre. E Isaías, ¿qué dijo cuando el Señor les llamó? Hermano, él dijo: Señor, soy un hombre de labios inmundos, no merezco que tú me llames, soy impuro, todavía salen malas palabras de mi boca.
Todavía salen cosas negativas de mi boca. Todavía hablo incredulidad. No soy digno. Gedeón, que dijo cuando el Señor le llamó: mi familia es pobre y yo soy menor. Soy pobre, ¿qué puedo hacer? Hay gente más rica, hay gente que tiene dinero, tiene empresa, ¿qué puedo hacer? Pero Dios no necesita la empresa, el dinero para hacer algo contigo. Basta que tú lo creas. Y Pedro, ¿qué dijo cuando el Señor hizo el milagro de la pesca? Señor, apártate de mí que soy pecador. Se sintió pecador. Le vio a Cristo ya no como cualquier persona, le vio el santo, el Mesías, le vio como el enviado de Dios y dijo: wow, wow, soy un seguidor, soy un discípulo, no de cualquier líder, es el Señor, apártate de mí que soy pecador. Percibió la santidad de Cristo. Es bueno eso que haya también. Gloria al Señor, hermanos. El llamado nos confronta con nuestra pequeñez. Yo siempre he dicho: Señor, no he sido digno, Señor, porque como joven muchas veces te fallé. Vengo de una familia no adecuada. ¿Por qué no miraste a otro? ¿Por qué me miraste a mí? No soy digno. Hay mejores personas que yo, hay más elocuentes que yo. Porque a mí? Pero es su gracia. Es su gracia para que Él se glorifique a través de nosotros. Es su gracia, porque Él escoge, dijo Pablo, al más vil, al menospreciado, al olvidado, para engrandecerlo, para darle su sabiduría y usarlo como un vaso, como instrumento en sus manos. Y entonces la gloria no será de nosotros, la gloria será del que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Para que todo el tiempo le demos la gloria a Él. No somos nosotros, sino Él. Porque por nosotros mismos no hubiéramos reunido esas condiciones. Pero la gloria sea al Señor. Hermanos, y Dios responde ante ese temor humano. Y es bueno que Dios le haya confrontado a este profeta joven. Él se siente incapaz. Él no se siente digno, pero ¿sabe cuál es la respuesta de Dios ante este hombre? El Señor le dice: no digas que soy un niño, porque yo estaré contigo. No temas. Lo que vemos aquí es que Dios no acepta excusas. No digas que soy un niño. Nosotros humanamente presentamos nuestras excusas, pero Dios no acepta excusas. Porque Dios al que llama lo va a capacitar. Al cobarde le va a hacer valiente. Al que es de doble ánimo le va a hacer una persona firme como a Pedro. Al que no sabe hablar le va a enseñar a hablar. Es divino. No somos nosotros los ministros porque recibimos una tremenda preparación lo secular. Es bueno lo secular, pero es muy diferente lo divino. Usted no puede ser un maestro cristiano porque ha estudiado pedagogía, porque ahí no le enseñan a escudriñar la Biblia. Pero el Señor sí le va a enseñar por su espíritu y a través de sus maestros. No despreciamos lo demás, pero es muy diferente. El llamado viene con una dirección. El Señor le dice: a todo lo que te envíe irás. Escuchen, hermanos amados, este mensaje está siendo dirigido a ustedes primeramente y luego a los hermanos. Dice: a todo lo que te envíe irás. El Señor no quiere desobediencia. Si el Señor te habla, obedece. Y Dios nos va a hablar a través de nuestros pastores. Un día un pastor me dijo: estaba terminando mis estudios y estaba en la iglesia bien alterno, estaba adorando al Señor, y yo le decía: Señor, háblame, quiero escuchar tu voz.
Y en eso viene su pastor, le toca el hombro, dice: levántate, el baño se malogró, anda, arréglalo. No, Señor, yo quiero de otra manera. Pero se levantó, tuvo que sacarse el terno, remangarse la camisa y arreglar el baño. Qué lindo arreglar el baño, ¿no? Pero le habló el Señor. Él está diciendo: Señor, háblame. No necesariamente el Señor nos habla como nosotros queremos oír. Porque a veces nos dice: quiero ser como Moisés, quiero que me hagas caminar en las nubes o sobre las aguas. Dios dice: no, eso te va a hacer más vanidoso, más orgulloso. Mejor primero sirve. Si Dios te pone a servir, yo quiero que ayudes en este anexo, quiero que ayudes en esta célula, o que hagas esto, no sé, pero por ahí empieza. Por ahí empieza. Una vez un alumno me dijo: pastor, yo quiero ser usado por Dios, ir de aquí para allá a las naciones. ¿Qué hago, pastor? Empieza por donde tus pastores te dicen. Ay, pastor. Por ahí empieza. Lo chico te lleva a lo grande. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y el Señor le sigue hablando. Y el Señor dice: dirás todo lo que yo te mande. El ministerio es serio, hermanos. Amén. Dirás todo lo que yo te mande. El llamado viene con mensaje de Dios. Si eres pastor, tienes que enseñar la palabra tal como está. Si eres profeta, tienes que hablar como Dios te habla, como Dios te muestra. Si eres evangelista, no tuerzas el mensaje. Si eres apóstol, no sé, al ministerio que Dios te llame o al liderazgo, habla lo que Dios te ha dado. No cambies el mensaje, no medres el mensaje. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha apostasía. Los predicadores todos quieren tener éxito, quieren ser famosos, quieren tener riquezas, quieren tener poder, pero están acomodando su mensaje. Están hablando a la gente lo que la gente no necesita, sino lo que quiere escuchar. La gente se embeleca. Dice la palabra del Señor, hermano, que en los posteriores tiempos habrá comezón de oír. Pero ¿qué quiere oír la gente? Mensajes novedosos, mensajes de éxito, mensajes de solo prosperidad, mensajes solo, hermanos, que no le ayuda a crecer, que le entretiene, hermano. Y hay iglesias enteras de niños espirituales, gente que tiene 10, 20, 30 años, porque son niños y están con el biberón en la boca. Perdóname, porque no les están dando la palabra de Dios. Y los culpables muchas veces somos los ministros, los culpables somos los pastores, porque estamos entreteniendo a la gente. Ay, que el hermanito que diezma más, si yo le digo la verdad se va a ir. ¿Quién diezma? El hermanito que me ayuda se va, que se vaya. Hay que darle su pasaje. Pero queremos gente madura en la iglesia, gente que diga: Señor, amén, háblame, Señor, háblame. Oh, sacamos. A veces hay hermanos que llegan a la iglesia: ay, pastor, otra vez me va a dar duro, pastor. Ay, el pastor está averiguando mi vida y me predica. No sé, el pastor me sigue como una mosca. No, hermano, ni conozco la vida de la gente. Yo simplemente digo: Señor, dame el mensaje y ayuda. Yo amo, pero cuando estoy en el púlpito yo me olvido quién soy. Y me olvido quiénes son hasta mis amigos. Porque la palabra es para todos. Yo no escojo a quién predicarlo. Simplemente: Señor, habla por mi boca. Habla lo que tu pueblo necesita escuchar. Este es el tiempo, hermano. Yo entendí que no es el tiempo de entretener a la iglesia, es el tiempo de formar. Dice Efesios capítulo 4 versículo 12. Dice, cuando Dios habla de los 5 ministerios, y el 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es un término militar, y esta palabra significa instruir. Esta palabra significa formar. ¿Para qué he sido llamado yo como pastor? ¿Para qué he llamado el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol? Para formar a la iglesia. Pastor que no forma, deforma. Estamos llamados a formar, no a entretener, porque la gente viene con mañas, con malcriadez a la iglesia, con inmundicia, con pecados, con vicio. La iglesia no es un club social. La iglesia es para formar a los santos, aleluya, para llevarles de la
la niñería a la madurez espiritual. Cristo no viene por niños ni niñas. Él no viene por malcriado. Él viene por gente madura, por gente que está consagrándose, por gente que ama la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le digo a mi iglesia: si tú quieres que te predique solo de amor, esta no es tu iglesia. Anda, busca otra iglesia. Las puertas están abiertas. Si tú crees aquí que te voy a malcriar, estás equivocado. Y porque diezmas aquí, te voy a tener así solapando tu pecado. La puerta está abierta, te doy tu pasaje. Pero quiero gente que ame a Dios. No me importa si me aborrezcas. No me importa si me llegas a odiar. Pero yo quiero agradar al Señor. ¿Cuántos ya me aborrecen ya? No, de hecho que no. Otras iglesias sí. Porque hay gente. Y yo mismo cuando me siento allí, hermano, porque yo muchas veces me siento también a escuchar. Yo digo: Señor, háblame. No solamente me hables lo que yo quiero. Háblame de mi pecado. Háblame de qué debo arrepentirme. Háblame, Señor. Usa al maestro, al predicador. Y yo le agradezco: Señor, sigue hablando. Y cuando empieza la palabra, digo: Señor, sigue hablando. Desbarátame, Señor. Desbarátame, Señor. Con tu martillo, Señor, ahí. Hazme añico, Señor. Pero quiero que formes tu carácter en mí. Este es el tiempo, iglesia. Predica lo que Dios te pone, pero hazlo con amor. Porque hay quienes predican con rabia también. Y Pablo decía: hay quienes predican con contienda, con rabia. Hay que predicar con amor. Porque predicar con ira, eso es legalismo. No necesitamos ser malcriados para decir la verdad a la gente. Hay que predicar con amor. Y la palabra, cuando está predicada con amor, con mucha oración, esa palabra va a llegar a tu corazón. Esa palabra te va a cambiar. Esa palabra te va a transformar. Cuando Dios llama, no es para dar nuestro mensaje, es para hablar. Porque lo que Dios nos da, eso va a cambiar, eso va a transformar el corazón de la gente. Y nosotros necesitamos cambios, transformaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el llamado viene con presencia divina. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, tenemos respaldo de Dios. ¿Sabe lo que Dios le dice a Jeremías? Yo estaré contigo. Pero si somos desobedientes, no hay nada, hermanos. Vamos a estar fríos como pingüinos. Y cuando la gente no tiene respaldo de Dios, estoy hablando de los predicadores, inventan cualquier cosa. Y ahí que la gente empezó a inventar, derribar a la gente a la fuerza. Ya cáigate por ahí. O lo dan su patada que se caigan, o lo están soplando. Y para que la gente se caiga, no se lavan los dientes una semana, entonces rápido se cae la gente. Inventan cualquier porquería. Perdona la expresión. Pero una cosa, cuando tú obedeces, cuando yo obedezco a Dios, tenemos la presencia de Dios. No estamos buscando, hermanos, qué hacer. Dios obra, Dios nos usa como instrumentos en tu mano. Dios le dice, hermano, a Jeremías: yo estaré contigo, y eso basta. ¿De qué sirve hacer algo? ¿De qué sirve ir a un lugar si Dios no está con nosotros? Moisés entendió bien eso. Dijo: Señor, no daré un paso si tu presencia no va conmigo. No quiero hacer nada si tu presencia no está conmigo. Es triste moverse por nosotros mismos. Es triste moverse sin la presencia de Dios. Pero qué rico, qué lindo es cuando uno experimenta, cuando uno vive en la presencia de Dios. Hermano, es algo lindo sentir ese río de agua viva que fluye a donde tú vayas, hermano. Lo que haga, lo que toque, Dios bendice, porque su presencia hace eso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Al mes que me convertí, el Espíritu Santo me bautizó. Si yo predicaba sin ese bautismo y lo hacía con esa pasión, cuánto más cuando recibí ese bautismo. Y aprendí desde ese entonces qué linda es la presencia de Dios.
Qué linda la presencia de Dios. A donde uno va, porque Dios nos ha llamado a ser sus representantes, a ser de bendición. Y el Señor le dice: no temas, porque yo estoy contigo para librarte. No solamente le dice: yo estoy contigo, yo soy tu refugio, yo soy tu cobertura, yo soy tu abrigo. No temas a donde vayas. Yo no solamente predico en lugares muy adecuados. Gracias a Dios estoy muy cómodo aquí, pastora. El hotel, muy cómodo. Y es lindo eso. Hace poco estaba por Trujillo, y de Trujillo tenía que viajar 12 horas en su carro 4x4, porque hasta Huamachuco, que son 5 horas más o menos, carretera, pista, bonito, pero un poco más allá ya son trochas, y son cerros que se sube y es trocha, y las carreteras son muy angostas, muy angostas, y cuando llueve peor, es resbaloso la tierra, y los carros suben así, y uno puede ver el río Marañón abajo de 2000 metros hacia abajo. Si el carro pasa de frente, ya nadie se escapa. Y esta vez que fui, hace 15 días que estaba por ahí, el chico que iba manejando iba cerrando la vista, y el carro se estaba yendo. Son barrancos inmensos, hermano. Yo quería dormir, pero dije: así no puedo dormir. Y le parece: oye, ten cuidado. Sí, pero descansa, le digo pues. Y un señor que estaba ahí adelante dijo: no, si sigues así me matas, me vas a hacer llegar a mi tierra cadáver. Me bajo, y se bajó. Y yo también quise bajarme, pero le pusieron mi equipaje bien ahí guardado. Quise bajarme, pero dije: wow. Y había otra señorita ahí también. Lo único que me queda es orar, dije. Y fui ahí orando y hablándole al chico, y hablándolo. Pero él como 3 veces se metió a la cuneta, pero se quiso ir al abismo. No siempre nuestros viajes son de gloria. Yo fui toda la noche asustado ahí. Imagínense, hermano, asustado, pero diciendo: Señor, ayuda a este hombre, ayuda a este joven, Señor, ayuda. Y cuando amaneció, ya mejoró el hombre, mejoró, manejó bien. Pero ya fui como 3 veces para allá, pero la primera vez que fui, y fue una noche, y cuando veí eso dije: Señor, y ahora que estoy acá, ¿cómo regreso? Decía Trujillo. Quisiera, Señor, ser Superman y regresar, ya no entrar a un carro. Pero no, el Señor no me hizo Superman, otra vez tenía que regresar por ahí. Y cuando uno escucha testimonios, cada rato, hermanos, por ahí se paran los carros, hermanos, ahí se paran accidentando. Hay muchas muertes constantes por ahí. Y viajamos por sitios de peligro, pero no tenemos miedo, porque cuando llega la hora, simplemente lo que queremos es estar preparados. Como Pablo dijo: estoy listo para ir a la presencia de Dios. Estoy listo, y no he tenido miedo a ningún lugar. He ido a diferentes sitios peligrosos como sitios cómodos, porque sé que Dios está conmigo. Sé que Dios me guarda. Él nos va a proteger en nuestra casa, Él nos va a proteger en el viaje, nos va a proteger de robos, de asaltantes, de todo. Y si nos han robado, el Señor nos ayudará. Este año entraron a mi casa 2 veces. 2 veces el año nuevo. Se llevaron unas cosas, como 4,000 soles en cosas. Llegó mi suegro, le llevé a hilo. Salí en la mañanita, 5 de la mañana, y llegué a las 9 de la noche a mi casa, y estaba desbaratada las puertas. No sé cómo se enteraron los ladrones. Y llevaron como precio de 30,000 soles en cosas. Llevaron computadoras, laptops, guitarras, teclados. A mis hijos les gusta también Misterio de Alabanza. Como mi suegro estaba ahí, la primera vez se llevaron un televisor de 55. Dije: a mi suegro le gusta así los documentales. Entonces me fui a fiar todo de un televisor de 65 ya. Fiado en tiendas F. Duró 2 días ese televisor en mi casa.
tremendo. Estaba un poco triste, ¿no? Pero tenía dos actitudes, Señor. O sea, renegar o simplemente decir, Señor, gloria a Dios. Como tomé la segunda actitud, gloria a Dios, aleluya. Dejo en tus manos, Señor. Pero un día el Señor me habló a través del Salmo 23:4. Estoy leyendo y no lo había entendido por muchos años este texto. Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el Señor me habló a través de ese texto. Me dice: ¿qué quieres? ¿Ver a tus enemigos en la cárcel? ¿Aquellos que te robaron? ¿O quieres que delante de ellos yo te levante y nuevamente te devuelva las cosas? Yo dije: Señor, yo quiero esto, Señor. Que avergüences, porque ellos me quieren ver arrastrado, me quieren ver como un gusano, pero yo quiero esto, Señor. Y al poco tiempo Dios me empezó a bendecir, me empezó a prosperar y empecé a comprar mejores las cosas. Y hasta ahorita ya todo ya se ha recuperado, y aún mucho más todavía. Eso es al Dios al que le servimos. Él adereza mesa delante de nuestros enemigos, los avergüenza. Ellos nos quieren ver como gusanos, arrastrarnos, pero Dios nos levanta como águilas para volar sobre las alturas. Aleluya, porque Él dice: yo estoy contigo. Él está con nosotros. ¿Cuántos se alegran? Él está en los peores momentos. Ahí está el Señor. Y cuántas veces yo le he dicho: Señor, cuántas veces yo te desobedecí. Pero me dice: tú eres padre. Tú amas a tus hijos solo cuando te obedecen. No, Señor, aun cuando me desobedecen, yo les sigo amando a ellos. Así yo te amo. No te amo solo cuando me obedeces, aun cuando me desobedeces, aun cuando te portas mal, te sigo amando, porque eres mi hijo, eres mi ministro, te he llamado, yo estoy contigo. Aleluya, ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y yo le digo: Señor, eres sumamente maravilloso. No te puedo entender, pero estoy feliz. Siendo un Dios malo, imagínense dónde estaríamos. Yo le dije: Señor, ¿dónde estaría? Ya estaría quemándome en el infierno, estaría como carbón del infierno. Pero gracias. ¿Cuántas veces me tiro al piso? Pongo mi rostro en el piso y lloro. Digo: Señor, no soy digno, Señor, pero sigue obrando, sigue trabajando en mí, Señor. Y Él ha dicho que trabajará. Sentir a Dios es lindo, vivir con Dios, levantarnos con Dios, caminar, comer. Sin Dios no somos nada que la nada. Y Dios le dice a Jeremías: he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he puesto sobre naciones y sobre reino. Qué tremendo. Lo que quiero decirte es que Dios equipa al que llama. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca y te he puesto sobre naciones y reinos. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Yo pongo mi palabra. No basta tu talento, no basta tu profesión. Está bien si tienes talento, si tienes alguna carrera, está bien, pero no basta eso. Dios dice: yo pongo mi palabra en tu boca, porque es mi palabra que vas a predicar. Y Dios dice: yo te doy autoridad, te he puesto sobre naciones y reinos. Cuando Dios te llama, Él no te limita, Él te da esa autoridad. Y esa autoridad es una autoridad de lo alto, es una autoridad divina. Aleluya. Pisotearás escorpiones. Aleluya. Esa autoridad que Dios nos da, amados hermanos. Como Jesús dijo: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Es una autoridad de Dios, aleluya, sobre toda autoridad demoníaca, sobre toda autoridad humana. Al que Dios le llama, le coloca una autoridad, porque vamos a representar a Dios en esta tierra. Aleluya. Gloria, aleluya.
Y Dios le sigue diciendo a este hombre, le da una misión dual para arrancar, destruir, arruinar, derribar, para edificar y plantar. Esa autoridad que Dios da, te da para bendecir y para destruir las obras del enemigo. Aleluya, ¿cuánto estamos contentos? Dios nos usa. ¿Cuánta gente, como decía Pablo, a gente empobrecido hemos enriquecido con el mensaje, con la oración? Somos los instrumentos de Dios. Vamos, hermanos que están a punto de quebrarse en su matrimonio, oramos, Dios lo levanta. ¿Cuántas veces oramos por gente que están pobres, llegan pobres, oramos y Dios los bendice y ahora están muy cómodos? Y de hecho que a veces tienen hasta más que nosotros, no envidiamos. Pablo dice, nosotros hasta oramos, enriquecemos a otros. Yo oro en la iglesia, Señor, a la gente que trae, y de esta gente ayuda a que tengan su negocio, que tengan su empresa, Señor. Ayuda a los padres, sácalos adelante, pero también enséñales a dar para tu obra, porque hay quienes son prosperados y se olvidan y se vuelven tacaños. Bueno, eso no hay acá, eso he visto en otros sitios. Se vuelven tacaños, hermano. Y lo peor es cuando los pastores prosperan, critican todavía, tienen lengua larga, 5 metros, 10 metros esa lengua. Si le ven al pastor bien vestido, ay, seguro con mi diezmo está vestido. Un hermano dice, a mí no me gusta que los pastores se pongan corbata, porque con mi diezmo se pone la corbata. Qué miserable. Y peor si le ven con un carro al pastor. Pero ellos sí pueden manejar los mejores carros. Pero si venga, ay, seguro con mi diezmo a comprar su carro 4x4. Qué miserable eres, tacaño. No pareces hijo del reino de Dios. Y si tiene una casa bonita el pastor, ay, seguro con el diezmo. O de repente está con la blanquita el pastor. Qué mentalidad que tienen esos hermanos. O sea que porque somos siervos de Dios no debemos tener nada. Porque somos llamados al ministerio no debemos tener nada. Debemos vivir como mendigos. No, Señor, al que le servimos, Él es dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Aleluya. Le servimos al mejor líder, el empresario de empresarios. Yo casi no soy de pedir, pero un día llegó un profeta joven. Hay muchos profetas falsos, pero pocos son esos. Llegó un profeta joven, chileno, preparado en Colombia. Y en un culto de oración, en un culto así, donde estaban pocos hermanos, me dijo, pastor, venga, me dijo, estoy viendo una visión. Estoy viendo 3 cosas que el Señor te va a dar, me dijo. Estoy viendo una casa que el Señor te va a dar. Estoy viendo un carro que el Señor te va a dar. Y estoy viendo un terreno amplio que el Señor te va a dar. Ese terreno para la iglesia. Las 3 cosas se cumplieron al poco tiempo. No pasó ni 3 años, se cumplieron lo que el profeta dijo. Vivía más de 15 años en alquiler. Hoy tenemos una casa valorizada más o menos en $250,000. Por mí mismo no lo hubiera podido lograr, pero fue Dios. Claro, no me dio así, no cayó la casa del cielo. Yo empecé por las invasiones con terrenito. Me dio gracias, el Señor lo vendí, compré un terrenito. Después le vendí la casita, así me dio ideas el Señor. Y al final esto así, para decirle, uy, el pastor cayó una casa del cielo. No, no le estoy diciendo eso. Me dio ideas el Señor. Estoy enseñando en el seminario, y un día me llama mi esposa, me dice, un hermano ha venido, nos ha dejado su carro con las llaves. Mi amor, siempre nos bromeamos. No me estés bromeando, amor, le digo. No, no te estoy bromeando. Mi amor, no me estés bromeando, le digo. No, me dice, cuando llegué a la casa ahí estaba el carro. No era 0 kilómetros, pero era carro. La llave ahí. No sabía ni manejar, le digo a un hermano, ayúdame a llevar a la cochera, le digo, está bien. Y después el hermano me dice, pastor, si quiere yo le enseño a manejar el carro. La condición es que tú de mis trabajitos en el seminario, me dijo. Salivales, hermano, le dije, ¿no? Le voy a orientar. Y el hermano era mecánico, me enseñó. Ya después lo vendí el carro, el Señor me dio permiso.
Vendí esa casa, construimos ahora una nueva casa, pero todo es por la gracia de Dios. No tengan envidia. El éxito de sus pastores es el éxito de ustedes. Es más, hay iglesias que cuando los pastores no tienen casa, los hermanos no sé qué hacen, colaboran, compran un terreno, le edifican su casa, porque la casa pastoral nunca va a ser la casa de los pastores, nunca. Y muchos hijos a veces han malogrado su corazón, porque a veces los pastores salen de una iglesia, no tienen a dónde ir, y los hijos dicen: mamá, ¿qué hacemos? Papá, ¿qué hacemos? O alguien muere, el esposo o la esposa muere y no tienen a dónde ir. Pero muchas veces la iglesia es injusta, ya que se retiren, ya queremos otros pastores, y la iglesia muchas veces es injusta. Cuando yo era todavía soltero y trajo ministerio, dije: Señor, yo quiero tener una casa. Porque cuando leí la historia del profeta que murió y dejó endeudada a su esposa, vinieron los acreedores, quisieron llevar a sus hijos, dije: yo no quiero que me suceda eso. La Asamblea de Dios está haciendo asilo, pero yo nunca he pensado ir al asilo. No me gusta eso. No me gusta, está bien para algunos, pero no quiero eso. Yo dije: Señor, dame mi casa. Y el Señor ha cumplido, me ha dado la casa. Gloria al Señor, Dios es fiel. Pero ¿qué quiero decirle, amados hermanos? Alégrense. Bendigan a sus pastores, ayuden, gloria al Señor. En Europa, cuando alguien es pastor, le dan casa, le dan carro, le dan todo. Pero muchas veces en Perú, hermano, por algo que nos dan, nos critican. Bueno, en otra iglesia aquí no, ¿verdad? Son generosos. No sean tacaños como ese hombre. Dijo: ya no quiero vivir, me voy a ahorcar. Y se fue a un puente. Y era tan tacaño que no quiso comprar ni su soga. Entonces se fue al puente, se agarró con una mano en un fierro y con otra mano se ahorcó. Y así murió. No, hermanos, Dios es un Dios de bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Voy terminando, porque ustedes saben que yo soy docente y cuando me pongo a enseñar pues está todo el día ahí. Gloria al Señor. Y el Señor le dice a él, después que le da estas promesas, le dice que el Señor está con él, le da autoridad. Y el Señor le dice: ¿qué ves, Jeremías? Y él dice: Señor, veo un almendro, veo una olla hirviendo en una visión. El almendro era símbolo de vigilancia, que Dios cumple su palabra. Y la olla hirviendo que venía era un símbolo de juicio venidero, porque Israel estaba viviendo un tiempo de apostasía, de desobediencia, y estaban pronto a venir, hermanos, los babilonios para esclavizarlos, para llevarlos como cautivos a su tierra. Y Jeremías les hablaba, pero ellos no creían, hermano. No importa el tiempo que nosotros estamos viviendo, pero hay que discernir. Son tiempos finales que estamos viviendo. Viene más apostasía a la tierra, vienen cosas peores a la tierra, pero estamos, todo lo que el Señor nos está llamando, este es el tiempo de preparar a la iglesia. Este es el tiempo de preparar a la iglesia, porque el diablo sabe que a la iglesia le queda poco tiempo. Pero ¿sabe lo que está haciendo el diablo? Distraer a la iglesia para que se quede en el arrebatamiento. Ese es el propósito del diablo. Incluso esa secta de los ovnis, esa es una secta del diablo. Porque cuando la iglesia se desaparezca de la tierra, sea arrebatada, ¿qué van a decir la gente? Los ovnis han venido y han llevado a la gente buena. Va a distraer a la gente. Pero este es el tiempo de donde Dios está levantando para preparar a la iglesia, a la novia dormida. Hay un 80% de la iglesia que está dormida en el mundo. Por eso Jesús dio esa parábola de las 10 vírgenes. Pero ¿qué despertó a la iglesia? No despertó los mensajes de prosperidad, no despertó los mensajes materialistas, no despertó esos mensajes. ¿Qué despertó a la iglesia? Dice que vino el amigo diciendo, ¿qué dijo?
Ya viene el esposo, ya viene el esposo. Esa es la doctrina del arrebatamiento. Esa es la doctrina del advenimiento de Cristo. Que Cristo viene, Cristo viene. Ese es el mensaje que va a despertar a la iglesia en este tiempo. Tenemos que predicar: Cristo viene. Sacúdete, iglesia, levántate, prepárate para el encuentro con tu Señor. Aleluya, aleluya. Y es el mensaje que se está olvidando hoy en día en los púlpitos. Las asambleas de Dios, mucho se predicaba esto antes. Cuando yo me convertí, Cristo ya viene, falta un minuto, falta medio minuto. Y eso nos daba miedo. Y con más emoción ayunábamos y llorábamos. Pero tenemos que seguir. Mira, hermano, yo creo que Cristo viene y está más cerca que cuando yo me convertí, que cuando usted se convirtió. ¿Cuántos dicen amén? Pero el ministerio también requiere valentía y firmeza. Le quiero dar el mensaje completo. Voy terminando. Y el Señor le dice a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, no temas delante de ellos. Ceñirse los lomos en este contexto significa: prepárate para la batalla. Wow. Ciñe tus lomos, prepárate para la batalla. Si antes fuimos cobardes, ahora Dios nos hace valientes. El reino de Dios es comparado como un ejército, y Dios nos compara a nosotros como soldados. Amén, hermanos. Dios nos compara como soldados. Cíñete los lomos. Cuando Dios llama, te mete en el escuadrón de su ejército, y Él es el capitán de capitanes. Y cuando Cristo está delante, no hay derrota, no hay fracaso. Todo lo contrario, hay victoria, hay victoria. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cíñete los lomos, le dice el Señor. Bendito sea su nombre. Y Dios exige obediencia inmediata. Le dice: no te amedrentes, no tengas miedo. Y es el mismo mensaje que el Señor te dice: no tengas miedo. No tengas miedo, porque el Señor estará a tu lado. El Señor te va a acompañar. El Señor te va a proteger. Pero también el Señor le advierte, le dice: no sea que yo te quebrante delante de ellos. ¿Cuántos ministros han fallado al Señor? Han retrocedido por temor. Dios nos hace pasar procesos. A veces cuando uno está iniciando en el ministerio, gente que hemos escuchado iniciar el ministerio no tenía ni para comer, pero ahí se mantuvieron. Pero eso no significa que va a ser toda la vida. Después viene la abundancia. Hay gente que ha empezado el ministerio con la misma ropita, años con la misma ropa, le lavaban y se ponía los mismos zapatos, y hasta sus dedos estaban saliendo ya. Ay, qué exagerado este pastor. Pero sabe, no es todo el tiempo. Eso es cuando uno está iniciando. Es como cuando Dios sacó, hermanos, a Israel de Egipto. En Egipto estaban ahorcados. Ahí no tenían, hermanos, ni para comer. Pero Dios les sacó, y ahí era mejorcito, 40 años, y no se gastaba la ropa ni los zapatos. Pero Dios dijo: te meteré a la tierra prometida, y ahí harán casas, sembrarán viñedos, y comerán, se saciarán y tendrán para compartir con los demás. Y después el Señor dice que les dio más. Se repartió el botín de todo lo que habían ganado. Así es Dios. Él te prueba en lo mínimo, en lo poco. Eres obediente, Dios te va bendiciendo, te va llevando a lugares más altos. Dios te bendice. Así es nuestro Dios. No te deja en el anonimato. Aleluya. Porque hay gente que piensa: eres llamado al ministerio, te vas a morir de hambre. Falso. No conoces a Dios. Y si Dios llama a tus hijos, apóyalos. No digas nada, hijito, no, te vas a morir de hambre. Y porque así son los pastores. Tengo un hijo, bueno, tengo 3. Una hija de 24 años, otro hijo de 21 años y otro de 17. No los traje para que no los ojeen las hermanitas y los hermanos. No, es una broma. Ahí el hermano tiene varios hijos, está esperando.
Mi hijo está estudiando bancas y finanzas. Ya está en su tercer año. Me dice: papá, yo estoy estudiando, pero no quiero dedicarme a ello. Yo quiero dedicarme a servir al ministerio. Amén, gloria a Dios. Le dije: termina, hijo, eso te va a ayudar en el ministerio. Mi hija, que tiene 24 años, también: papá, yo quiero servir al Señor en el ministerio. Falta el otro también está de 17 años. Pero cuando ellos eran pequeños, yo dije: Señor, por mí yo quiero que los tres te sirvan en el ministerio, porque yo entiendo que servir en el ministerio es un privilegio, no es una carga, no es un lamento, es un privilegio, es una bendición. Si Dios llama a tus hijos, apóyalos. No les pongas trabas, apóyalos, pero también que sean profesionales o que estudien algún oficio, algo les va a ayudar, porque los tiempos que vivimos son diferentes. Pero servir al Señor es lo mejor, es lo máximo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo el mensaje que el Señor le da a Jeremías. Le dice: no te amedrentes, no tengas miedo, no te asustes. Hermanos, no tengas miedo. Si en algún momento Dios dice: deja tu trabajo y sírveme, no tengas miedo. Él te va a sostener, Él te va a bendecir. Y los premios, las recompensas mayores que Dios nos dará, no está aquí en la tierra, y no estará en la tierra, porque esta tierra va a ser destruida. La mayor recompensa que nosotros vamos a recibir es allá. Aquí el Señor nos va a dar lo necesario, lo que nosotros necesitamos, pero la mayor recompensa está allá. Ahora, ¿qué pasaría si el Señor nos daría la mayor recompensa en la tierra? Si se destruye después, no tiene sentido, ¿sí o no? No, mejor es allá, porque va a durar allá, va a ser eterno allá. ¿Cuántos se gozan por ello? Aleluya. Las mayores recompensas. Y dice el Señor: por tanto, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Qué tremendo. Mira, el Señor le da, hermanos, unas palabras tremendas, ilustradas, comparadas. Yo te he puesto como una ciudad fortificada. Y eso tiene que ver con estabilidad interior. Recuerda que Pedro era un hombre de doble ánimo. Pero basta, le dijo Pedro. Basta, Simón, tu nombre ahora será Pedro. Simón significa doblez, media caña. Pedro significa roca, estabilidad. El Señor nos hace estables. Serás columna de hierro. Eso tiene que ver con la firmeza, que no se quebranta. Serás muro de bronce. Tendrás una protección sobrenatural. Le dice el Señor: pelearán contra ti. Cuando Dios nos llama al ministerio, ojo, ¿para qué nos llama? Para luchar. Pero no vamos a luchar en nuestras propias fuerzas, porque no luchamos con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero Dios dice: pelearán contra ti. Sí, hermano, cuando Dios nos llama, se vuelven nuestros enemigos. ¿Sabes quiénes pelean constantemente con los pastores? Los brujos. Hace poco estaba en una iglesia por Pucallpa y el pastor me decía: yo gané esta iglesia, pero ¿sabe qué? Hay gente que me aborrece. Un día yo recojo agua en cilindro, me decía pastor, y ahí un día vinieron a poner estiércol en el cilindro. Otro día vinieron a poner un gato muerto. Y constantemente veo eso. ¿Quiénes hacen eso? Los brujos, los hechiceros. Dice: Señor, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Los satanistas se levantan. Hermanos, los satanistas están haciendo conjuros, mandan gente a las iglesias, las sectas están mandando gente, quieren vernos destruidos. Y es más, cuando una iglesia se levanta en oración, cuando una iglesia se levanta en avivamiento, tenemos más enemigos se van a levantar. Quieren vernos a los pastores muertos, hermanos, pero no podrán, porque servimos al Señor. Él peleará a favor de nosotros, pelearán contra ti, pero no te vencerán, no te destruirá. Solamente hay que mantenerse firmes, fieles, obedientes al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. No somos una secta.
No somos una religión más, somos el cuerpo de Cristo. Y el enemigo no está contento, no está contento con ustedes, no está contento. Le va a hacer la guerra. Puede utilizar hasta su misma pareja, no porque sea demonia, sino pero a veces lo usa. Recuerda, Pedro lo usó. Señor, Señor, no mueras. Y el Señor dijo: aparte de mí, Satanás. Hace un ratito le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero un ratito Satanás usa su boca y dice: apártate de mí, Satanás. Puede usar a la esposa, a los hijos, a los amigos, a los hermanos. Sí, hermanos, hay que tener cuidado, pero Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros. Hay que mantenernos en la brecha. Cuando Dios nos llama al ministerio, no hay que dejar de orar. El ministro tiene que orar. Pastor, yo oro 3 veces al día, en el desayuno, almuerzo y cena. No me refiero a eso. Tienes que orar. Alguien decía en su libro: pastor que no ora 2 horas no vale ni un sol, decía, ni un centavo. Hay gente, ¿por qué, hermano? Esa gente que Dios lo usa tremendamente oran 3, 4, 5 horas, 7 horas al día. Es pagar un precio. El que es llamado al ministerio está llamado a orar, no a jugar con religión ni con el ministerio, a meterse con la palabra de Dios, a estudiar, gloria al Señor, para mantener esa protección. Aleluya. El Señor lo dice: no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Gracias a Dios, Él está con nosotros. El llamado de Dios es impresionante. Puestos de pie, amados hermanos, puestos de pie. Gracias a Dios. Quiero orar por ustedes. Pueden venir, hermanos amados, y voy a adelantar esa oración por los estudiantes para aprovechar. Yo quiero que los hermanos que están ahí extiendan su mano derecha hacia ellos. Extiendan su mano derecha hacia ellos. Bendice a los hermanos. Amado Padre Celestial, amado Señor, gracias te doy por mis hermanos y hermanas. Tú has puesto en el corazón de ellos para que ellos respondan a este llamado. Porque ellos ya están en el proceso del llamado. Porque al que llamas, tú los preparas en su carácter, pero también los preparas teológicamente, bíblicamente. Ellos están respondiendo. Yo te pido esa sensibilidad en ellos, ese discernir, esa sabiduría en ellos, y úsalos como quieres usarlos. Amado Señor, coloca una dulce unción sobre ellos. Coloca una dulce unción sobre ellos. Respalda su llamado. En lo que los quieres usar o en lo que ya le estás usando, respáldalos. Pelearán contra ellos, pero no podrán destruirlos, no podrán vencerlos, porque tú serás su capitán, tú serás su protección, tú serás su cobertura. Siembra en ellos obediencia, siembra en ellos tu temor, siembra en ellos, Dios mío, tu sabiduría. Señor, ayúdalos para que ellos, Dios mío, anden en tu camino, Señor. Amado Señor, en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, Padre, y úsalos mucho más. Este es el tiempo perfecto que estás levantando. Este es el tiempo perfecto, Señor. Este es el tiempo perfecto, Señor, que estás. Este es el tiempo perfecto, Señor. Preparé una canción para ustedes y esa canción le puse el título: Tu gloria postrera.
Ustedes están siendo levantados como ministros del Señor. Están, hermanos amados, pero están viviendo en el mejor tiempo, donde la gloria postrera, dice, de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Escuchen esta canción. Escribí y los dedico a ustedes. Levante sus manos. Levante sus manos. Tu gloria postrera es mayor, Señor. Tu iglesia, ya estamos entrando en este tiempo. Este es el tiempo de un gran mover de Dios. Este es el tiempo de entrar en lo sobrenatural. El Señor ya no tardará en venir por su pueblo. Él está levantando su pueblo en un gran avivar. Él está intensificando su presencia gloriosa. Él quemará todo lo inmundo de nuestro ser. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión. Toma el control de nuestras vidas. Llénanos con tu fuego purificador y actívanos a trabajar para ti con pasión. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión. Toma el control de nuestras vidas. Llénanos con tu fuego purificador y actívanos a trabajar para ti con pasión. El Señor no solo quiere darnos su unción. Vamos a darle 3 glorias al Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuertes palmas al Señor. Aleluya. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, sí Señor, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos libres.